Muy buenos días. Vamos a dar inicio al tercer día de avances trimestrales. En esta ocasión le toca el turno a la generación 2021 y comenzaremos con Héctor García. 15 minutos. Perfecto, gracias, buenos días. Hola, doctor Ignacio, muy buen día a todos. Buen día. Gracias por estar. Bueno, siendo breves, pues comencemos. Bueno, ya sabemos el título de la investigación, es la dinámica de la I+D, la innovación, productividad y crecimiento entre países desarrollados y emergentes, todo dentro del marco analítico de los sistemas nacionales de innovación. Y elegimos el periodo 1990 a 2020, el cual tal vez sí puede tener algún tipo de cambio, sobre todo para analizar el periodo antes de la pandemia. Es muy probable que sí decidamos hacerlo hacia adelante. ¿Para qué? Para evitar que haya algún tipo de contaminación en los datos que vamos a recabar y que nos puedan estar sesgando, ¿no? La evidencia. Pero bueno, eso yo creo que lo presentaremos más en uno o dos coloquios adelante. Bueno, solo para recordar, el objetivo de la investigación es constatar en qué medida los esfuerzos de I+D que llevan a cabo las empresas y sus alcances que tienen en la innovación, cómo afectan sus niveles de productividad y estos a su vez cómo afectan o impactan el crecimiento del producto per cápita entre países desarrollados y emergentes en el periodo ya mencionado, con el marco analítico también ya señalado. La pregunta general que establecimos, en qué medida los esfuerzos por vía de los agentes que participan en este proceso, las instituciones y sectores, van a fomentar el progreso tecnológico y la innovación, y cómo estas van a influir en los niveles de productividad y en el crecimiento sostenido. La metodología, de hecho ya habíamos presentado el trimestre anterior. Vamos a considerar las aportaciones empíricas del modelo CDM de 1998, en el cual pues justamente vamos a analizar a través de un sistema multiecuacional las etapas que van a confluir en el proceso de la innovación y cómo estas van a afectar al final el crecimiento sostenido que van a presentar las economías, ¿no? Solo recordando, bueno, nuestro objeto de estudio es un proceso, no es un sujeto, es todo un proceso. También esta lámina la presentamos en el trimestre anterior, solo para dar contexto, recordando que la primera etapa la vamos a capturar, o los efectos de la primera etapa, mejor dicho, lo vamos a capturar en la ecuación de los esfuerzos de I+D, y la beta que nos resulte va a ser un insumo para la siguiente etapa, que va a ser la ecuación, que se va a reflejar en la ecuación de la innovación, y su efecto en la etapa subsecuente de productividad, y así hasta llegar a la etapa de crecimiento. Algo que no habíamos señalado ya el trimestre anterior, y yo me había comprometido a señalar en es si vamos a querer capturar el efecto que pueden tener las instituciones o la gobernanza, como la tengo en la OCDE, por el proceso completo, o lo vamos a ver por cada una de las etapas. Y de hecho, haciendo revisión de literatura y también platicando con la doctora Lenca, sí decidimos hacerlo por etapas. Y no solamente va a ser el tema de incluir una variable por cada etapa, porque recordemos que este análisis, como se está dando a nivel microeconómico, y dado la literatura que se revisó y lo que se plasmó ahora en la última entrega, sí vamos a tener que analizar tal vez solamente el nivel macro, pero también el nivel micro. Es decir, pues uno no va a invertir en I+D como empresario nada más por lo que te afecta en el paso inmediato a la firma, sino también cuál puede ser el contexto en el que se está insertando todo el sistema económico. Esto va a afectarnos, ¿no? Y de hecho la pandemia es un efecto muy claro para el ejemplo. Entonces, no solamente es que vamos a tomar tal vez un año menos en el proceso, sino también vamos a analizar el nivel macro y el nivel micro para la afectación que pueda tener cada etapa, ¿no? Bueno, entonces el propósito de este capítulo 2, que es el marco teórico, pues bueno, el propósito ¿cuál es? Justamente darnos toda
dado ese enmarque en el cual el modelo CDM nos va a proveer las herramientas, no solamente empíricas, sino también analíticas de este proceso de la innovación. Ya lo mencionamos, las etapas que se analizan, que de hecho en el paper de los autores se analizan 3 etapas. Nosotros de hecho vamos a contribuir con una etapa más, que es la de crecimiento, ¿no? Y justamente en lo que vamos también a analizar y por lo cual se coloca en esta parte de la investigación es el proceso de la gobernanza de las instituciones, cómo van a afectar no solamente la decisión de si invierte en I+D dentro de la firma, sino también cómo va a afectar el efecto en la etapa subsecuente de la innovación, la productividad y el crecimiento. Todos, como ya lo mencionamos, en el marco de los sistemas nacionales de innovación. Yo el trimestre pasado me comprometí justo a ya presentar una mejora tanto en la introducción como ya presentar, no totalmente finalizado el capítulo 1, pero sí ya un gran avance, pero también sumado a comentarios que me hizo el doctor Llamas y la doctora Lenka y también mi compañero, pues sí, de hecho decidimos hacer una reorganización del capítulo. Tal vez como se estaba presentando anteriormente no daba claridad sobre todo de la parte teórica de qué es de lo que estábamos poniendo, si nos iba a servir o no para la investigación, y mejor hay cosas que se iban a ir a un pie de página, o tales cosas que están por demás, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues sí, reorganizarlo. ¿Y cómo lo reorganizamos? Pues mejor le hicimos la presentación haciendo una introducción, pero ahora nos vamos a ir haciendo el análisis tanto teórico como empírico y obviamente de cuáles son los últimos hallazgos de las investigaciones que han utilizado este modelo en cada una de las etapas que señalamos aquí, pero el productividad. ¿Qué hicimos también? Se incluyeron, ahora estas etapas ya se incluyeron, se analizaron, y también la sección de las instituciones. Y también qué es lo que comenzamos bueno, continuamos, mejor dicho, a apuntar nuestra base de datos. De hecho, también lo mencioné el trimestre anterior. Ahorita lo hemos estado consolidando. Considero que ya tenemos muy buena información, recordando que lo que nosotros requerimos es información a nivel firma, no a nivel nacional. Eso sí nos puede dar una parte importante para el siguiente capítulo de preámbulo, de cómo está la estructura industrial y de los sistemas nacionales de innovación de cada país que hemos seleccionado, pero solamente para introducirnos, ¿no? Pero los datos fuertes, lo que vamos a requerir para hacer la investigación, son datos a nivel micro, a nivel firma. Y de hecho ya contamos con algunos de ellos, básicamente con las encuestas de innovación que una de ellas cuenta el Banco Mundial, otras las hemos conseguido, datos los he conseguido digamos, en los CONACYT de cada uno de los países, que en algunos no existe, pero sí hemos podido contar ya con algunos de ellos, ¿no? Entonces también eso obviamente no se presenta ahorita en los avances, pero sí hemos ya contado con la información, porque como ahorita lo mencionábamos antes de la presentación, si no tenemos la información, pues mucho gusto que tengas muy bien tu marco teórico. ¿Cómo se presentó este capítulo entonces? Bueno, toda la organización. Hicimos de nuevo una introducción para el capítulo en el cual, claro, nos vamos a dar el marco muy general y cómo se va a presentar el capítulo. Después procedemos en la sección 2 a irnos por las etapas. Mencionar qué es cada etapa, cuáles son los indicadores que utiliza cada una de ellas y sobre todo ya nos llegamos a la parte de determinantes de cada una de ellas, los links que existen con la etapa subsecuente y los hallazgos que hemos recogido de las investigaciones que hemos analizado, las más recientes, ¿no? Después ya procedimos a incluir, como mencionamos en la lámina anterior, esta sección de las instituciones con la gobernanza, por qué es importante el tenerlo y por qué lo vamos a considerar. En la siguiente, ahora sí, la aplicación del modelo CDM, ¿qué es ese modelo? No exactamente consideramos que sea lo más pertinente ir poniendo las ecuaciones, porque eso lo vamos a dejar para el capítulo 4, pero sí ya vamos mencionando, el modelo nos va a ayudar para esto. Estas pueden ser algunas de las debilidades, creo que esas sí no las coloqué todavía, pero ya lo vamos presentando, y la parte que sí ya teníamos, que esto ya no hicimos gran cambio, fue el del Sistema Nacional de Innovación. Ese es el nuevo, digamos, en general, porque no quise poner todas las subsecciones, en general de los avances. De hecho, ya mencioné algunos comentarios, en esta presentación hay
haber trabajado con la plataforma de la TEC. Yo creo que mejor lo voy a dejar hasta el final de su uso, mejor sería otra con foro. Y sí, pero lo que sí vi fueron algunos asuntos de dedazo. Pero bueno, eso lo vamos a tener que arreglar. Para el siguiente trimestre, ¿qué nos gustaría ya presentar? Bueno, a ver, dejé la sección 1 y 2 ahorita en color azul. No es porque ya estén terminadas. Obviamente van a tener algún tipo de mutación en el transcurso de la investigación y sobre todo por los comentarios que vamos a seguir recibiendo. Pero ahorita sí nos gustaría también ya abocarnos a lo que es el capítulo subsecuente, el de la taxonomía de los sistemas nacionales de innovación y cómo están también las industrias en cada una de las economías que hemos seleccionado. Y de hecho, nos gustaría también darles ya para el siguiente trimestre tener consolidado, lo que les mencionaba, los datos de estas economías que son las que tenemos hasta el día de hoy. Ojo, no son las únicas de las que he recolectado datos, porque a lo mejor al final, de hecho, aquí no puse Argentina o Brasil, pero he recolectado datos de ellos para que sean, como lo mencioné así en el documento, parte del grupo de investigación, ¿no? Pero al final, pues, quiero tener esa posibilidad de que si no encuentro toda la Argentina, pues ir a Brasil o viceversa, ¿no? Ahorita, de hecho, en los datos de México, aparte de las encuestas de innovación, que sí ya contamos datos, yo ya hice una solicitud de información a CONACYT. Yo sé que existen otras encuestas que no están públicas, que de hecho el mismo INEGI, como ya se hizo cargo de las mismas, menciona, ya hay unas encuestas anteriores. Y de hecho van muy acorde al periodo que queremos analizar. De hecho, la primera es de 1992, ¿no? Entonces ya se acerca mucho justo al periodo que tenemos, ¿no? Ya hice mi inscripción como alumno de doctorado a la EUSAT, justamente para que nos den todos los microdatos que requerimos de las encuestas para Reino Unido, que también el mismo Reino Unido tiene sus bases abiertas, pero siempre hay que hacer la solicitud. De hecho, ahorita te demos data, Marco, para nada firmar una carta para hacer la solicitud de que los datos que se van a utilizar son estrictamente para una investigación y no son utilizados para nada, para nada como sea correcto. Y de hecho, nos gustaría ya presentarles tal vez ahora sí, a lo mejor no, claro que no el modelo, pero sí decir, ¿sabes que ya tenemos tal porcentaje de los datos que requerimos por cada una de las economías? Es decir, sí va a ser posible hacer la investigación, ¿no? Y utilizar el modelo que estamos pretendiendo, ¿no? Eso no lo puse, pero también sí me gustaría ya dar un pequeño avance ahora sí de cuáles serían las ecuaciones y cuáles serían las variables que vamos a utilizar para el siguiente coloquio, pero yo creo que sí ya estaremos en posibilidad de hacerlo. Pero insisto, ya nada más para finalizar, en el capítulo 2 del marco teórico también vamos a considerar los comentarios que hizo mi compañero y los que vengan del doctor Ignacio Llamas. Y pues con eso concluimos. ¿Ya? Sí. Muchísimas gracias. ¿Quieres dejar de compartir? A continuación, le vamos a dar la palabra al alumno lector, que es Leopoldo. Adelante, por favor. Bueno, doctor, antes que nada me gustaría felicitarte por el trabajo. He visto bastante empeño, un gran desarrollo de tu investigación y me da mucho gusto ver que vas por un muy buen camino. Gracias. Bueno, trataré de resumir los comentarios para no hacer tan larga mi intervención. Bueno, el primer comentario es que a diferencia de la edición pasada, de la entrega pasada, en esta ocasión sí podemos ver que estás interesado en un análisis de una perspectiva microeconómica. Y a partir de esta perspectiva comienzas a enumerar las diferentes corrientes o las diferentes etapas del pensamiento económico en que se ha destacado este problema o esta deficiencia que tú encontraste. Y también nos muestras que existe un vínculo con la parte macroeconómica, lo cual me parece muy interesante. Cuando lo platicamos previamente y tú mismo reconocías que es una de las partes más débiles en crecimiento económico, la parte macroeconómica. Creo que ahí puede estar otro argumento para justificar la importancia de tu trabajo. Bueno, como ya lo has mencionado, bueno, tu intención es llegar hasta el SNI y bueno, ya en el capítulo 2 me parece que la muestra de tu justificación por el modelo que vas a utilizar, la metodología que vas a utilizar, el CDM como instrumento econométrico, es bastante interesante y logras bien tu objetivo, que es justificar el por qué quieres utilizar esta herramienta. Yo creo que es una de las cosas que también se pueden aplaudir de tu trabajo.
Una de las partes que me llamó mucho la atención fue el apartado 2.8, creo que lo había yo platicado la vez pasada, que es en el cual estás incluyendo, y ahorita en tu presentación me queda más claro, que estás tratando de incluir la parte de la gobernanza y del gobierno dentro de este problema de innovación, lo cual me parece muy importante, y creo que más o menos se ajusta a uno de los comentarios que yo había hecho la vez pasada sobre la importancia de analizar el fenómeno no solo desde una perspectiva económica, sino ampliándolo a cuestiones sociales y en este caso cuestiones políticas. Bueno, ya en mi opinión creo que el proyecto está bien diseñado. El segundo capítulo cuenta con una exposición clara y congruente con los objetivos particulares que te habías propuesto. Considerando la duración del doctorado, me parece que vas a terminar el tiempo, creo que vas por buen camino. Y bueno, solo tengo algunas sugerencias. Hice 3 recopilaciones de textos que me parecieron muy interesantes. El primero es un texto que trabaja un tema similar en un país como Alemania, donde se enfocan a analizar este problema del Sistema Nacional de Innovación dentro de un país europeo. Me parece que puede dar bastante luz y sobre todo podrías encontrar algunas instituciones o algunos datos que te puedan ayudar. No recuerdo si lo tienes considerado Alemania, pero me parece que podría ser importante. También encontré otro texto donde se trabaja un problema similar, considerando desarrollo focalizado principalmente en Asia, en algunas economías que me parece que tú estás trabajando. Es un artículo, bueno, es un libro, una compilación de libros de 2018, que me parece bastante interesante y puedes analizar algunas técnicas de modelaje y medición de datos diferentes a las que habías considerado. Y bueno, el último tema me parece que, bueno, el último apartado que tengo es un texto de la UNESCO de 2010, donde hace justo lo que acabas de mencionar, que por cada país de Latinoamérica te explica cómo está conformado su sistema por ejemplo, su CONACYT en cada uno de los países, cómo está conformado, y trae algunos datos interesantes sobre cómo se ha comportado en los últimos años. Que es lo que ya tú lo habías trabajado previamente, pero me parece interesante que lo revisen. Y bueno, solo 2 cuestiones metodológicas. Me parece que, bueno, a manera de sugerencia, los subtítulos podrían cambiarse de preguntas a afirmaciones para hacer más clara la discusión y no guiar al lector hacia ninguna de las 2 partes. Y como segundo comentario, me parece que podrías eliminar, o no eliminar, sino el último capítulo lo tienes como conclusiones. Tal vez que conclusiones sea un apartado fuera del capitulado, no como el capítulo 4. Me parece que eso podría ser interesante, porque si no sería un poco repetitivo, parece por ahí. Y bueno, hasta ahí son mis comentarios. Excelente, muchas gracias. Y gracias por los textos. Sí. De hecho, sí que se echó un... Gracias. Muchísimas gracias. Quiero dar la palabra al lector especializado, Ignacio Llamas. Buenos días, espero que me oigan bien. Sí, muy bien. Ok, mire, Héctor, en realidad tú le estás dando, te has preocupado por estudiar desde el nivel micro, nivel meso, diría yo incluso a nivel de industria y de ese tipo de cuestiones, y a nivel macro de sistemas nacionales de innovación. O sea, sin embargo, este recorrido amplio de la temática posible del tema que tú has escogido para tesis, no te ha permitido, me parece a mí, centrar primero en la concepción de lo que es el marco teórico, ¿verdad? Por ejemplo, yo me quedé sorprendido que en el índice general tuyo, después de que dice número 1, introducción, segundo, marco teórico, rácatela, le pones allí el tema de la inversión en investigación y desarrollo y la innovación como motores de la productividad y el modelo CDM. O sea, en realidad, en los estudios sobre el método científico o la metodología del análisis científico, siempre se concibe, me parece a mí, que el marco teórico son los anteojos personales que el que escribe
ha construido para ver un determinado fenómeno. Y en el marco teórico nos informa cómo lo va a analizar, cuáles son las principales relaciones de causalidad que existen entre las variables que nos presenta. Y en fin, es algo personal. Y tú aquí, el marco teórico, en realidad nos presenta lo que son tus antecedentes teóricos, ¿verdad? Vas a analizar el modelo CDM, en primer lugar, ya nos dijiste que quieres ir de lo micro, yo entiendo que tienes que pasar necesariamente hacia lo meso y luego hacia lo macro, los sistemas nacionales de innovación. Bien, pero eso debe estar muy claro que ninguno de los que nos presentas es tu marco teórico. Y voy a tratar de argumentar por qué. Porque tu interés es establecer un vínculo que nos lleve a un análisis del papel de la innovación, del papel de la R&D o de la inversión más desarrollo, de la innovación, que nos lleve finalmente hacia el crecimiento de determinados países, observado desde la óptica de los sistemas nacionales de innovación. O sea, son saltos muy importantes los que quieres hacer, pero no basta con los buenos deseos y decir aquí no se ha integrado un análisis de que vaya de lo micro, lo meso a lo macro, donde se observe cómo la inversión en investigación y desarrollo y la innovación nos llevan a los aumentos en los PIB per cápita de los países analizados. O sea, creo que nos sigues debiendo tu marco teórico. O sea, tú, Héctor, no el modelo CDM, no el análisis de los sistemas nacionales de innovación, ¿verdad? Tú, Héctor, ¿cómo ves en realidad el efecto de la inversión en investigación y desarrollo y la innovación en el PIB per cápita de los países que vas a analizar, ¿verdad? O sea, ¿y por qué te interesa pasar o darnos una explicación desde los fundamentos microeconómicos hasta los fundamentos macroeconómicos? O sea, tú estás incluyendo todo. Metes en una bolsa todo lo que encuentras, pero te falta el nexo teórico que nos permita a nosotros entender tu propósito, ¿okay?, de investigar este fenómeno, ¿okay?, desde sus fundamentos micros a sus fundamentos macros. Tu visión, o sea, no me interesa la del modelo CDM, no me interesa la de los sistemas nacionales de innovación, me interesa tu visión particular, ¿ok? Porque estamos en un doctorado, se supone que cada uno tiene ya una visión personal del fenómeno que va a analizar. Entonces, yo te sigo insistiendo, nos falta tu visión personal, ¿ok? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Qué buscas? Sí. ¿Qué buscas en esta investigación? Me parece muy interesante, lo veo muy retador en los vínculos entre variables que quieres hacer. Por ejemplo, tú dices I+D más innovación, efectos en productividad. Después de los análisis de efectos en productividad, efectos en los PIB per cápita. O sea, es necesario
pasar por esa etapa intermedia del análisis en productividad o solamente lo vas a hacer a nivel teórico como lo hacen los que aplican este tipo de instrumentos y modelos al análisis de I+D más innovación en los países que analizan? ¿O piensas hacer una distinción sutil entre productividad y PIB per cápita de los países? Esas serían mis observaciones. Y una sugerencia, ya una petición personal. Mira, si quieres sacar el mayor provecho del tiempo que le dedicamos a la lectura de tu trabajo, no nos mandes lo que ya leímos como para que lo volvamos a leer. Marca lo que creas lo más importante que incorporaste nuevo para detenernos ahí y poder aportar mejor a lo que tú estás haciendo. Esas serían mis observaciones. Sí, perfecto, tomé nota de todas y las vamos a atender. Y eso último, sí, está bien, yo creo que para las siguientes entregas no enviar todo, el mero avance, pero ahorita sí lo considero importante por la reorganización del capítulo, pero sí, adelante, para el siguiente nada más mandamos lo que sea necesario. Y muchas gracias. No, fíjate, perdóname, puedes mandar todo, pero sí subrayado, donde quieras que nos detengamos más, porque es nuevo, es una idea nueva, es algo que transformaste y entonces requiere mayor atención. Sale. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Llamas. Tenemos Encantado. un par de minutos por si alguien quiere hacer algún comentario. Saralenka. Hola, ¿qué tal a todos? Me parece muy bien, ¿verdad? Nacho pone como una observación muy importante y digamos es lo que nosotros estamos insistiendo pues casi con todos los chicos que hacen el doctorado, ¿no? Las teorías están ahí, la revisión teórica se hace y cómo se construye una nueva, ¿cuál es el discurso teórico que se propone? Entonces, yo felicito a Héctor porque Héctor, digamos, ha atendido al principio. Estaba con todas las teorías del crecimiento económico y todo esto. Y bueno, yo creo que es parte de ese proceso porque al final de cuentas, digamos, forma parte de la necesidad de cubrir esos huecos teóricos y todo está bien. Y digamos, esto queda como para los saldos de la tesis. Esto va quedando. Y ahora creo que hizo un excelente esfuerzo por ahora estar entendiendo estas partes del proceso de lo que él quiere investigar, o sea, cómo se determinan y todo. Y digamos, dando un seguimiento a la propuesta de ese modelo. Ahora, el reto que tiene Héctor es, sí, está esa propuesta, pero cómo él da su nuevo discurso teórico en relación a este problema. Ya después o sea, se tiene que retomar estos estudios empíricos que se han hecho, los hallazgos, debatir cuáles son las críticas que hay, porque esta es ya la parte empírica, en donde digamos, quizás habrá muchas diferencias, porque además la parte de los datos, no todos los países los tienen, etcétera, pero digamos, alguien que es base, es Grilich,
O sea, Griliches fue, digamos, y dentro de del enfoque schumpeteriano, quien va a poner en discusión estas cuestiones y, digamos, todos esos elementos van a servirte, Héctor, para ese discurso teórico que tú construyas y que sea una nueva lectura, porque las tesis tienen que ser, o sea, la lectura que tú le das y ya para arribar. Creo que ahorita, desde el principio, te has preocupado mucho en la metodología y no está mal, porque tú estás viendo qué datos se pueden tener, cómo esto, pero digamos, hay que caminar con 2 pasos, ¿no? Un paso es la parte teórica que siempre tiene que estar presente y la otra, pues, ahí, y tienes que estar viendo los vasos comunicantes que se tienen, pero sí cubrir esa parte teórica. Entonces, creo que llevas un buen avance. Ahora, pues hay que refinar el trabajo para que próximamente puedas entregar cosas mucho en mejores condiciones. Y lo que te dice el doctor Llamas, que es para todos. Por favor, subrayen en amarillo todo lo nuevo, porque eso permite pues una lectura más ágil y además de que se diga que indicar al principio cuáles son los cambios importantes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Con esto terminamos la presentación, la primera. Y vamos a